A esta hora, la poderosa palabra del Señor en labios de nuestro pastor Hernán Leiva Améstica. Una palabra que cuando usted la reciba ya no será igual, ya no será el mismo. Ahora, el mensaje de Dios para su vida. Amén. Que Dios nos pueda bendecir en esta mañana. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, ¿cierto? Vamos a leer del 14 en adelante. Filipenses 2, del 14 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Que Dios bendiga su palabra. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Cuando comenzamos a compartir la palabra del Señor, cuando empezamos a examinarla, a ver los tiempos que estamos viviendo, nos damos cuenta y entendemos y podemos comprender que a la luz de la palabra del Señor, todo acontecimiento que ocurre ya había sido advertido, había sido enseñado, había sido profetizado, había sido entregado por nuestro Señor Jesucristo. Y también cuando Dios nos ordena, cuando Dios nos manda sus mandamientos, su ordenanza, su estatuto, también nos da consejo, también tiene una palabra casi personal para nosotros, porque la palabra de Dios la tenemos que tomar para nosotros. Siempre es para que el que la escucha, el que la quiere escuchar. Y toda palabra de Dios es buena. A veces decimos esta parte sí y esta parte no de la palabra del Señor. Pero Dios me dice que es toda su palabra, por tanto yo tomo toda la palabra del Señor y me apodero de ella, porque es la que me da vida, es la que me sostiene, es la que me ayuda. Cuando podemos leer este texto, este consejo, lo que Pablo habla a la iglesia de Filipo, nos damos cuenta de que hay realidades que vivimos. Hay situaciones que desde la antigüedad, desde la iglesia primitiva, en este tiempo aún se siguen manteniendo, aún se sigue en la misma situación. Cuando Pablo le dice a la iglesia: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hermanos, qué palabra tan ideal, qué palabra tan adecuada para lo que muchas veces ocurre en la iglesia del Señor, por nuestra manera de caminar, por nuestra manera de servir a Dios, que no es la adecuada, que no está conforme a la escritura del Señor. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hacer todo sin murmuraciones? ¿Cuánto cuesta evitar las contiendas que muchas veces se levantan en la iglesia y en muchas iglesias? ¿Verdad? Porque siempre desde la historia de la iglesia han habido contiendas, han habido murmuraciones, y se ha dado, ¿cierto?, como lo dice la palabra del Señor, que estamos más pendientes de la paja en el ojo ajeno que de la viga que nosotros llevamos
en nuestro propio ojo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hay un consejo, hay una palabra que me dice en esta mañana, en el camino del Señor, en el Evangelio, hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Y para qué? ¿Por qué tengo que hacerlo así? Y la palabra de Dios responde inmediatamente: para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Cuántos de nosotros, de verdad, somos irreprensibles? Yo creo que todos tenemos algo o alguna situación que Dios en esta mañana nos tiene que reprender. Alguna situación que Dios nos tiene que decir: no eres irreprensible. Bendito y alabado sea el Señor. Pero Dios nos dice y nos llama en esta mañana a ser irreprensibles. ¿Y qué más dice? Y sencillos. ¿Cuánto cuesta la sencillez? ¿Cuánto cuesta la humildad en nuestras vidas? ¿Cuántas veces por nuestras posiciones, por lo que vamos adquiriendo en la vida, nos transformamos, ¿cierto? O creemos ser superior al que no tiene? Bendito y alabado sea el Señor. Y no entendemos y no nos damos cuenta que el que tiene al Señor, con solo tener al Señor, dice la palabra, lo tiene todo. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, nos dice la respuesta: haced todo sin murmuraciones y contienda. Y nos dice el Señor, a través de Pablo, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Y qué agrega? Hijo de Dios. Hijo de Dios sin mancha. Hijo de Dios sin manchas. O sea, que seamos irreprensibles. Hijo de Dios, cuando habla de mancha, habla de pecado. Que seamos hijos de Dios sin pecado, sin maldad, sin malos pensamientos, sin actitudes mundanas, sin actitudes que nos van apartando de la verdad del Evangelio, porque el Evangelio es bueno. Si el Evangelio, el hombre lo ensucia. El Evangelio es santo, el Evangelio es puro, el hombre lo contamina. Entonces, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice en esta mañana que somos hijos de Dios, pero que tenemos que estar sin mancha. Otro texto dice sin mancha y sin arruga. Entonces, ¿cuál es la mancha que nosotros en esta mañana pudiésemos tener en nuestras vidas? ¿Cuál es el pecado que no nos hace ser irreprensibles ante el Señor? ¿Qué es lo que hacemos? Porque todos pecamos. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahí vino el sacrificio de nuestro Señor. Pero hoy día, en mes de octubre del año 2020, después de una larga historia, desde Jesús hasta ahora, desde Noé hasta ahora, desde Dios hasta ahora, nos hemos dado cuenta y podemos sentir que aún en este siglo no estamos en la plena voluntad del Señor. A lo mejor han pasado muchos años y no hemos podido sacar la mancha de nuestro traje espiritual. No hemos podido sacar las manchas de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Que Dios esta mañana nos pueda ayudar. Que realmente seamos hijos de Dios verdadero. Es verdad, estamos en un mundo lleno de maldad. Estamos en un mundo donde el pecado está a la vuelta de la esquina, donde el pecado está en la casa, donde el pecado está en la iglesia, donde el pecado está en el trabajo, donde el pecado está en la calle. Pero aún así, Dios nos ordena, no nos pide por favor, nos ordena que seamos irreprensibles, sin mancha, hijos de Dios. Hablábamos hace unos días del gran amor de Dios por nosotros, de la gran misericordia que Dios día a día nos va mostrando, porque es tan grande el amor de Dios. Hermanos, si el amor de Dios hacia nosotros es incomparable, el amor de Dios no tiene límites, el amor de Dios no se sujeta a momentos,
El amor de Dios no se sujeta a emociones, sino que es permanente y es eterno. ¿Acaso la Escritura no nos dice, con amor eterno te he amado? Entonces, ¿cuánto amamos nosotros al Señor para poder entender que tenemos que presentarnos ante nuestro Salvador sin manchas? Bendito y alabado sea el Señor, porque son los consejos que el Señor nos da en esta mañana por una razón muy especial. Primero tenemos que tomar la palabra de Dios. Primero tenemos que tomar lo que Dios nos quiere decir. Entender de que no somos irreprensibles. Porque la iglesia no es irreprensible. Dios tiene mucho que reprendernos. Y a ti, hermano, hermana que está en tu casa, a lo mejor Dios tiene mucho que reprenderte en esta mañana. A lo mejor Dios tiene mucho que reprender mi vida en esta mañana. Para que saquemos la mancha del pecado que muchas veces llevamos encima de nuestro traje. Entonces, tiene un pedido especial Dios para ti y para mí. Pero por una razón tan dramática en estos tiempos, porque agrega la palabra del Señor sin mancha en medio dice, de una generación maligna y perversa. ¿Cuánta realidad cobra este trozo de la palabra del Señor en este día? En que nos damos cuenta todos que estamos en medio, mi hermana, mi hermano, estamos en medio de una generación perversa. Estamos en medio de una generación corrupta. Estamos en medio de una generación inmoral. Estamos en medio de una generación que se ha llenado de delincuencia. Estamos en medio de una generación que no quiere nada con el Señor, que no respeta las normas de Dios, ni muchos creen en Dios. Estamos en medio de una generación maligna que va derecho al pecado, que va derecho al libertinaje. Estamos en medio de jóvenes que no le han trabajado un día a nadie, pero solo buscan destruir, solo buscan robar, solo buscan saquear. Esa es la generación que estamos viviendo en este tiempo. Jóvenes sin Dios, jóvenes sin ley, jóvenes presas del demonio, mujeres presas del demonio que buscan a través del aborto darle rienda suelta a su sexualidad. Hombres que se han contaminado, que se han echado con hombres. Inmoralidad absoluta. En medio de esa generación estamos. Una generación perversa, maligna, donde a todo lo malo, a toda la maldad, la están llamando buena. Y todos están luchando por tener supuestos derechos que van contra la propia voluntad, ya lo establecido por nuestro Dios. ¿Y por qué el Señor nos habla? Porque dice que en medio de esta generación, nosotros tenemos que alumbrar, tenemos que ser lumbreras, en medio de aquellos que matan, que roban, que asesinan, que quieren matar bebés, fetos, aquellos que van contra la ley establecida por Dios, aquellos que viven en un mundo lleno de corrupción, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de libertinaje. Ahí es donde tiene que aparecer la iglesia. Ahí es donde tenemos que aparecer nosotros, porque así lo ordena el Señor, porque así lo pide el Señor para nuestra vida. Dice, sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
cuán difícil eso nos hace poder resplandecer quizás a nosotros humanamente. Pero no es la luz que llevamos nosotros la que va a alumbrar, la que va a resplandecer, sino que va a ser la palabra de Dios. Va a ser el Espíritu Santo de Dios el que nos va a ayudar, ¿verdad?, para poder mostrarle al mundo que tenemos que presentarnos todos ante el Señor sin mancha. Que tenemos un día que darle cuenta al Señor de todos los actos, de todas las acciones, de todas las cosas que hubiésemos hecho en esta tierra. Y a veces vemos la destrucción. Hermanos, de verdad, estamos en una generación maligna. De verdad, hermano, la maldad se ha multiplicado. De verdad, hermano, unos, por defender la supuesta democracia, se han convertido en unos ladrones, destructores, salteadores, delincuentes. Y ahí es donde tiene que alumbrar la iglesia, porque ese no es el camino, ese no es el Chile que Dios quiere, porque la profecía dice que Chile sería para Cristo. Pero estamos hoy día en medio de esta generación violenta. Estamos en medio de esta generación que no conoce al Dios verdadero. Estamos en medio de esta generación perversa e inmoral. Ahí estamos en medio y Dios nos manda que seamos luminares para ellos. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Y ahí es cuando la iglesia tiene que levantarse. Ahí es cuando la iglesia tiene que aparecer. Pero ¿sabe lo que están haciendo con la iglesia? La están encerrando. ¿Sabe qué están haciendo con la iglesia? La están callando. ¿Sabe lo que están haciendo con la iglesia? La están persiguiendo. ¿Sabe lo que están haciendo con la iglesia? Quieren sacarle la voz para que no hable más de la redención, para que no rechace más el pecado, para que no hable más del arrepentimiento, porque la generación que estamos viviendo hoy día está conforme con todos sus males, con todos los delincuentes que hay en este país, con todos los encapuchados, con todos los que matan, asesinan, queman vehículos. Estamos llenos de una generación maligna, de una generación perversa. Y en medio de esto, ahí es donde tiene que aparecer la iglesia del Señor. Porque hay muchos inocentes que sufren. Hay muchos inocentes que pagan las consecuencias de esta generación maligna. De esta generación llena de pecado, llena de maldad. Que no tiene amor por nada. Ni siquiera por los ancianos. Pero ahí Dios nos habla a nosotros. Que tenemos que resplandecer. Que tenemos que ser luminares para esta generación. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, ¿cómo poder entender y darnos cuenta, mi hermana, mi hermano, en el tiempo que estamos? Hablaba yo el domingo o el sábado pasado, o el domingo, ya no me acuerdo si fue acá en la radio. Yo no quiero una nueva constitución, porque para mí la constitución que yo necesito es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ahí yo tengo todo lo que necesito. Ahí tengo la ayuda de Dios en todo. Ahí tengo las promesas de Dios que nunca me va a dejar. Ahí tengo las promesas de Dios que nada me va a faltar. Ahí tengo las promesas del Señor que me dice que voy a tener aflicción, pero que Él va a estar conmigo. Bendito y alabado sea el Señor. Y en esa generación, en ese tiempo, en este tiempo, ahí estamos parados, en medio de ellos, en medio de gente que llora, gente que sufre, gente que está desesperada, gente que ya no puede estar en sus casas, gente que ya no puede hacer una vida normal. En medio de esta generación estamos. Y esta misma generación perversa, la que mata, la que destruye, esta misma generación quiere encerrar la iglesia. Estos mismos que se las dan de grandes hombres, con conocimiento de verdad, son unos, como dice la palabra del Señor, anatemas ante el Señor, porque quieren callar la voz de la iglesia, porque traman callar la voz de la iglesia. Si no, dése cuenta de una simple situación, mi hermana, mi hermano, en esta mañana se está autorizando que los alumnos vuelvan a clase. Ya 25 alumnos por sala,
25 alumnos por sala que están encerrados 5 horas. Y la iglesia no se puede congregar. ¿Que nos juntamos 2 horas? ¿1 hora? ¿3 horas? ¿Se da cuenta? En esa generación estamos. Ese tipo de personas nos están gobernando. Ese tipo de personas están dictando leyes. Ese tipo de personas están buscando el libertinaje para este país. Jóvenes que le da lo mismo matar a un bebé y no sabe que se están convirtiendo en asesinas al matar a un bebé. No se dan cuenta de eso. No se dan cuenta de eso. Cuando hay miles de mujeres deseando tener un hijo, ella quiere matarlos. Porque no tienen Dios. Porque no tienen ley. Yo a veces pienso y digo, me gustaría estar ahí y mirar cuando vengan pasando ante Dios. Me gustaría para verle las caras a todo esto maligno, verle la cara a todos estos perversos, verle la cara a todos estos diputados, senadores, hijos del diablo. Me gustaría estar ahí para verlos. ¿Qué cara le van a poner a mi Dios? ¿Qué cara le van a poner a mi Dios? Cuando Él les diga, id al lago de fuego, ahí te quedarás con tus leyes, ahí te quedarás con tu aborto, ahí te quedarás con tu matrimonio homosexual, ahí te quedarás con tu libertinaje. Ahí quiero estar yo para mirarlo, para verle la cara a todos aquellos que en esta vida se burlan de nuestro Dios, se ríen de la palabra, queman la Biblia, matan cristianos en el mundo. Ahí quiero estar yo para verlos. Y no en un afán de venganza, sino para gritarle ahí que mi Dios vive, que mi Dios es real, que mi Dios es verdadero y que con Él nadie se juega. Bendito sea el Señor. Porque el hombre tiene un largo camino que recorrer, pero ese camino llega hasta donde Dios dice, aquí se acabó el camino. Santo sea nuestro Señor. Santo sea nuestro Señor. Hoy día, más que nunca, la iglesia tiene que resplandecer. Es verdad, mi hermana, dése cuenta, reaccione. Nos quieren encerrar, nos quieren mantener ahí con nuestros cultos ahí, poco menos que hagamos misa. Calladitos, todos calladitos. Nosotros quizás no podremos hablar en algún momento, pero la palabra de Dios seguirá hablando por siempre hasta que el Señor venga por su iglesia, hasta que Dios juzgue a este mundo. Seguirá hablando la palabra de Dios, porque aún en los tiempos del anticristo, la palabra de Dios seguirá siendo predicada, porque así lo dice mi Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, reacciona, hermano, reacciona, hermana. Hay que luchar para presentarnos sin mancha, para que seamos irreprensibles ante nuestro Dios, para que esta generación maligna y perversa vea que hay luminares, vea que hay hombres de Dios, que vea que hay hombres que aman la paz, que vea que hay hombres que tienen amor por aquellos que se pierden y que piden misericordia de todos aquellos que son perversos, que son malignos. Y nada de esto extraña a la iglesia, porque dice el Señor que la maldad se ha multiplicado. Y la maldad se ha multiplicado de una manera gigantesca en todas partes del mundo, en todos los países. A Chile aún no viene. Ayer en Argentina quemaban una iglesia con un hermano dentro de la iglesia, en Salta. En China están quemando la iglesia. En la India han quemado una cantidad interminable de iglesias. En todo el mundo están persiguiendo la iglesia, hermanos, reacciones. Están persiguiendo la iglesia. Y aquí en Chile están tramando exactamente lo mismo. Por orden de las Naciones Unidas. Quieren matar la iglesia, quieren destruir la iglesia del Señor. Reaccionemos, hermanos. Tengamos conocimiento de que Cristo viene pronto, que se acerca nuestra redención. Bendito y alabado sea el Señor. Necesitamos estar ante el Señor
sin mancha. Necesitamos ser la luz para aquel que busca una luz, porque no todos los que están afuera son malos y perversos. También afuera hay gente inocente, también afuera hay gente que necesita tener paz, que necesita trabajar, que necesita tener alimento. Y por un puñado de delincuentes, el país va en picada. Por un puñado de malévolos, el país va en picada. Bendito y alabado sea el Señor. Y hay que decirlo, hay que predicarlo. Estamos en medio de una generación maligna y perversa. En medio de un mundo lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de mentira, lleno de muerte. En ese mundo estamos. Y la iglesia ahí tiene que alumbrar. Ahí tiene que alumbrar el templo de Dios. Y que en el templo somos nosotros, el templo de Dios. Somos nosotros el templo del Espíritu Santo de Dios. Para tener una palabra para estos tiempos. Para todos aquellos que están perdidos. Para aquellos que ya no tienen esperanza. Porque la esperanza última la da solamente el Señor. Bendito sea el Señor. Llegó el tiempo que hay que recapacitar, que hay que entender. Ahora se podrá cumplir la palabra del Señor, que nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son cortos. ¿Cuánto tiempo le queda a usted, mi hermana? ¿Cuánto tiempo le queda a usted, mi hermano, en esta tierra? A usted le hablo en esta mañana, mi hermana, mi hermano. ¿Y usted sigue descansando en su casa? ¿Usted sigue sin hacer nada por la obra de Dios? ¿Usted sigue sin orar? ¿Usted sigue sin buscar al Señor? ¿Usted sigue entretenido en los pasatiempos de esta tierra y no le da tiempo al Señor? ¿Usted se olvidó de su Dios? ¿Usted se olvidó de la muerte de Cristo en la cruz? Quiero decirle que aunque mañana llore, si hoy no busca al Señor, quizás esas lágrimas sean demasiado tarde. ¿Cuánto necesitamos buscar de verdad al Señor en esta mañana? Y atención, sin mancha. Y retomo el mensaje en esa parte. ¿Cuál es la mancha que tú tienes que te hace presentarte de una manera reprensible ante el Señor? ¿Cuál es el pecado que por tiempo llevas y que tú no quieres dejar, que a lo mejor yo no quiero dejar? Porque somos pecadores por esencia. Pero ¿por qué no dejas el pecado? ¿Por qué no dejas lo que a tu carne le gusta y empiezas a buscar del Señor si de verdad amas tu salvación, si de verdad quieres irte con el Señor? Él no está muerto. Cristo el Señor vivo está. Para escuchar tu oración, para escuchar mi perdón, para escuchar que necesitamos su misericordia, para escuchar nuestra petición de que Él venga pronto por su iglesia, que Él venga pronto por nuestras vidas, porque todos necesitamos que el Señor atienda nuestra necesidad, atienda nuestro dolor. Así como una madre sufre por sus hijos, así como una madre sufre por sus hijas, porque no quieren nada con el Señor, no quieren buscarle, lo tienen de lejos, así el Señor también sufre con nosotros, cuando nosotros a Él lo tenemos de lejos y no le buscamos, no le amamos, no le amamos. Cuando usted lee la palabra del Señor, cuando usted ve cómo Dios nos ama, quizá usted ni siquiera se lo imagina. Quizá ni siquiera se lo imagina. Y si hoy usted está recibiendo esta palabra, es solamente por el amor de Dios. Es solamente por la misericordia de Dios. Que Dios nos habla, que Dios nos enseña, que Dios nos amonesta. Hoy es tiempo, en medio de esta sociedad perversa, de la delincuencia, de los encapuchados, de los destructores de este país, de todos los que hacen
tira todo, los que queman los negocios, los que se roban los campos, los que queman los camiones, todos los delincuentes que hay en este país. Yo no los voy a juzgar, yo no los voy a condenar, pero mi Dios sí, mi Dios sí. Y recuerde, nadie parte esta tierra sin pagar hasta el último cuadrante, nadie. Y un día se acordarán de Dios, pero aunque usted no lo crea, Dios aún le da oportunidades a ellos, a los perversos, a los malignos, que se arrepientan, porque así es el amor de Dios, así es el amor de Dios. Hasta el último momento, Dios nos da una oportunidad, pero hoy la oportunidad que Dios nos da es para que nosotros seamos luz en este mundo, seamos luminares en este mundo. Hoy día Dios nos da esa vida para que seamos la sal de la tierra. Hoy día Dios nos entrega su palabra para que siga siendo predicada, antes que nos encierren, antes que la mente perversa quieran callar nuestra voz. Insisto, nuestra voz podrá callar, pero la Biblia, la palabra de Dios, seguirá hablando sola cuando yo no lo pueda hacer. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga su vida en esta mañana.